¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Argentina, de Latinoamérica? Bueno, estoy acá con el licenciado Claudio Olmedo. Estoy seguro que leyó el material, el contenido del libro Las 10 llaves de la cobranza, herramientas para la gestión eficaz de deudas. Y me gustaría que comentes un poquito qué te pareció el material. El libro en particular aborda de una forma inteligente, lejos de esas técnicas clásicas del cobrador, evaluar cómo recuperar a ese deudor que está en problemas, tomando en cuenta toda la expectativa de vida que ha contribuido en la organización y que quizás en algún momento uno tiene que abordarlo de una manera más vincular, no es tan cuantitativa. Son 10 llaves fundamentales para el cuidado del crédito, para la organización, pero también para el cuidado de ese cliente que durante años ha sostenido y ha acompañado nuestros proyectos, nuestras empresas, y es lo que se puede abordar desde otro lugar, la gestión de cobranza. La gestión de cobranza es muy importante en las organizaciones y más en un contexto actual que es bastante cuidadoso deberíamos hacer con el otorgamiento de créditos. No obstante, tenemos que valorar que hay clientes que pueden tener un momento difícil y más en este contexto presente. Es un libro que lo han leído clientes que abordamos todo este año y han tenido una gran receptividad con este libro porque lo implementan en forma inmediata, lo comparten con sus colaboradores del área de cobranza y logran resultados. Realmente, Claudio, es un material que es muy bueno y que es recomendable para todos, estudiantes, docentes, mandos medios, hasta directores, porque es una forma de aprender en forma al ritmo que cada uno quiere, en una lectura muy amigable. Yo personalmente, por la devolución que me han hecho clientes, lo han recomendado, Claudio. Un buen material. Bueno, muchas gracias y seguiremos escribiendo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y nuestros seguidores. Muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la gestión de cobro, específicamente con las técnicas de amenaza o de intimación a los clientes. Es decir, iniciamos con una pregunta: ¿se puede reclamar pagos y obtener éxito en la gestión prescindiendo de las amenazas a los clientes? Si ustedes ven esta presentación, hay fotos de algunas películas que tienen que ver con la recolección de deudas, en donde los personajes principales de la película se muestran con gestos adustos, personas de un carácter muy firme, intransigentes, duros. Y esa era la imagen que tenían los cobradores, los gestores, en épocas anteriores. Entonces, el concepto o la técnica de la amenaza para recolectar deuda en la actualidad tiene el efecto que se desea, es aconsejable usarlo. Esto tiene que ver con otra pregunta que se relaciona con el tema y tiene que ver con conceptos puntuales: intimidar, intimar. Es decir, ¿qué diferencia existe entre intimar e intimidar? De esos dos conceptos vamos a poder sacar conclusiones al respecto. Intimidar es infundir miedo, atemorizar. Intimar es exigir, como decimos aquí, el cumplimiento del pago en este caso, especialmente con autoridad, con fuerza, para obligar a hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, intimar en este sentido
como sinónimos es advertir, conminar, exigir, ordenar, requerir, reclamar, avisar. Si nosotros vemos los sinónimos de intimidar, vamos a ver que ahí marcamos atemorizar, coaccionar, asustar, amedrentar, amenazar. Es decir que entre intimar e intimidar hay un hilo, un conector que vincula estas dos palabras y que muchas veces se ven reflejadas en las técnicas que utilizan los gestores, técnicas escritas y técnicas orales y técnicas telefónicas. Después hay otra, la palabra intimar tiene, podemos asociarlo a otra idea que tiene que ver con congeniar, fraternizar, entenderse, simpatizar. Entonces, ahí vemos el triángulo en donde cuando yo defino intimar como advertencia, hay una vinculación que puede ser más fuerte o más débil con la palabra intimidar. Por supuesto, esas imágenes de esos cobradores duros, de gestos adustos, de las películas, con acciones violentas, no tienen que ver en la realidad con una gestión normal, con clientes, con deudores, comerciales. Pero sí se suelen utilizar lo que conocemos como cartas reclamo o cartas documento. Allí nosotros tenemos dos conceptos, dos líneas que muchas veces se insertan en las cartas para generar la intimación a los clientes. Por ejemplo, la primera dice: en caso de que el intimado no efectúe el pago en el acto, se procederá a trabar embargo suficiente sobre bienes de su propiedad. El segundo punto dice: la presente intimación importa la citación al requerido para oponer excepciones dentro del 5º día. Puntos suspensivos, bajo apercibimiento de mandarse llevar adelante la ejecución. Si observamos estas líneas, hay un aspecto que es intimar por un lado, pero la segunda parte de esa frase está más relacionado a la amenaza que a la notificación. Por lo tanto, como les decía, entre intimar e intimidar hay un hilo muy delgado que a veces se suele confundir producto de la redacción de las cartas o incluso del uso de nuestras frases cuando hablamos por teléfono. Por ejemplo, cuando estamos negociando deudas, ¿no es cierto? Entonces, entre el intimar y el intimidar hay un hilo bastante delgado que a veces se suele mostrar, se suele observar en las frases que se colocan en las cartas de reclamo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un gestor cuando genera una carta de esta naturaleza? Lo que hace es disparar emocionalmente, es decir, lo que genera es un disparador emocional. Como nosotros sabemos, hay emociones que son básicas, que tienen que ver con la cuestión biológica, con nuestro organismo. Son emociones originales y son muy concretas. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, son emociones básicas que vienen desde nuestra historia y, por supuesto, son cuestiones biológicas, ¿no? que han nacido con nosotros
Después tenemos emociones evolucionadas, a las cuales podemos llamar sentimientos, que han aparecido con posterioridad fruto de nuestra relación, nuestro vínculo con la sociedad. Al ser seres sociales, al vincularnos con otras personas, han florecido este tipo de emociones evolucionadas, como el amor, el odio, la culpa, la venganza, la envidia, la felicidad, el orgullo. Entonces, cuando un gestor utiliza, dispara una emoción básica a través de una frase, lo que genera es una acción, pero puede generar una reacción. Esa reacción puede, ser un sentimiento o una emoción evolucionada que el deudor genere como respuesta a esa acción. Entonces, las preguntas que nacen a partir de el uso de estas técnicas de intimar, ¿no es cierto?, a los deudores es si amenazamos, ¿no es cierto?, o si intimamos a un deudor para lograr una acción, ¿qué hacemos después con esa emoción que nosotros despertamos? Si ustedes se fijan en la placa, nosotros tenemos dos fases en ese proceso o en esa táctica que emplea un gestor. La primera fase es que se genera el miedo, ¿no?, la amenaza, la intimación. Ahora, de esa primera fase pasamos a la segunda, es decir, cuando uno genera o envía esa carta documento, esa carta reclamo, ese miedo en el deudor puede quedar latente, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que surge después es ¿qué hacemos con esa emoción que nosotros hemos despertado? Es decir, queríamos intimar, sacudir al deudor, que entre en razones. Bueno, generamos miedo como consecuencia de esa táctica que usamos. Y entonces, a partir de ese miedo generado, ¿qué hacemos? ¿Y cómo manejamos el miedo que hemos instalado en el deudor? Que es una emoción que también el deudor debe aprender a manejar. Entonces, esas son las preguntas. Y las respuestas se generan a través de preguntas. Es decir, ¿con qué tipo de cerebro me estoy conectando al realizar la gestión de recupero de deudas? Es decir, antiguamente lo que se hacía era utilizar técnicas amenazantes para obtener el cobro de deudas. Entonces, hoy esas técnicas que se han perfeccionado un poco siguen vigentes, pero cuando nosotros las utilizamos intentando o esperando que el deudor reaccione, lo que nos tenemos que preguntar es a qué tipo de cerebro estamos apuntando cuando generamos una amenaza o cuando estamos intimando. Hay una teoría, digamos, en neurociencias que tiene que ver con los tres cerebros, ¿no? El cerebro triuno. Es decir, ese que se compone del reptiliano, el más antiguo de todos, el límbico y el neocórtex, ¿no es cierto? Entonces, el reptiliano es el instintual, es el primitivo. Después, el segundo, el límbico, tiene que ver con las cuestiones emocionales y los sentimientos. Y el tercero, el racional o neocórtex, tiene que ver con cuestiones de lógica, de interpretación, de relación, de hechos, etc. Entonces, cuando nosotros generamos una intimación a un deudor, ¿a qué tipo de cerebro le estamos apuntando? Porque nuestra intención es que esa persona, o ese deudor,
se ponga a pensar en las consecuencias. Pero podría ocurrir que ese acto se manifieste en el cerebro reptiliano, y entonces el reptiliano lo que hace es, su función es la de actuar. Es decir, el reptiliano no utiliza lógica ni tampoco trabaja sobre la emoción. El reptiliano actúa, es aquel que está preparado para defender nuestro organismo y es el que trabaja para repeler cualquier tipo de ataque, sea físico o también intelectual o mental. Entonces, el reptiliano actúa, el límbico siente y el racional piensa. Entonces, si nosotros generamos la intimación, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer pretendiendo, ¿no?, que la persona sienta y piense, podemos llegar a obtener una respuesta conductual, ¿no?, producido por el reptiliano. Es decir, esa persona puede reaccionar de diferente manera, tratando de protegerse, tratando de proteger sus bienes, su identidad, su familia, su empresa, sus recursos, lo que sea. Entonces produce una respuesta defensiva. Entonces, ¿por qué es importante entender estas cuestiones? Porque principalmente cuando nosotros estamos hablando de deudas y de gestionar deudas, debemos salir de la linealidad y meternos en la complejidad. Es decir, los deudores, personas como todos nosotros, son seres complejos y por lo tanto creer que ante una táctica de intimación, digamos, respecto de deudas, esa persona va a reaccionar en forma positiva y va a pensar y utilizar la lógica, ¿no es cierto?, y nos va a dar una respuesta absolutamente racional. Bueno, esa idea o ese pensamiento podría ocurrir como no, y hay mucha probabilidad de que no ocurra de esa manera. Entonces, por eso es importante entender con quién estamos hablando y con quién estamos trabajando estas cuestiones de la deuda, para saber cuáles son las tácticas o las técnicas que tenemos que utilizar en base a cada caso. La comunicación es muy importante en la gestión. Entonces, primero es irreversible, ¿no? Tiene propiedades la comunicación, es imposible no comunicar. Todos nosotros comunicamos todo el tiempo con todos los sentidos. Y la comunicación está presente en lo que hace la empresa y también en lo que hace el gestor. Entonces, sabemos que al no poder prescindir de la comunicación, debemos hacerlo de la mejor manera posible, midiendo palabras, midiendo técnicas, midiendo muchas cosas si queremos obtener resultados específicos. Entonces, el proceso de la comunicación es clásico: emisor, mensaje, receptor. Ese mensaje, si no es claro, cuando yo estoy reclamando una deuda, genera ruidos y distorsión. El deudor decodifica ese mensaje, si no es claro, puede decodificarlo para cualquier lado, porque si nosotros no somos claros en el mensaje, se puede interpretar de diferente manera. Estoy hablando, por ejemplo, de un contrato, de alguna cláusula, ¿no es cierto?, que pongamos en algún contrato de compromiso de pago. Entonces, por supuesto, el sistema genera un feedback, una retroalimentación. Pero la pregunta acá es ¿con quién nos comunicamos?, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, el emisor y el receptor, uno está enviando una intimación, una notificación, y el deudor está respondiendo con sus bolsillos. Es decir, concretamente, ¿con quién nos comunicamos?
nosotros podemos comunicarnos con el bolsillo o podemos comunicarnos con el cerebro de los deudores. Muchas veces se utilizan tácticas y estrategias que van o apuntan exclusivamente al bolsillo, es decir, son tácticas económico-financieras, pero no recogen todas las cuestiones emocionales o las cuestiones de contexto en el cual está ese deudor, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que hay dos tipos de comunicación que nosotros podemos entablar con un deudor para gestionar una deuda. Esa comunicación puede ser vinculada al bolsillo, ¿no? Puede ser una comunicación absolutamente racional, lineal, matemática, lógica, y para ir directamente al grano, o puede ser una comunicación más sofisticada con técnicas que aborden al deudor desde todos los planos, desde el plano económico, financiero, pero también desde su plano contextual. Entonces, si nosotros nos comunicamos o pretendemos comunicarnos con el bolsillo y no con el cerebro de los deudores, lo más probable es que no encontremos los resultados que esperamos. Hay cuestiones que tienen que ver con este proceso de intimar, de amenazar, que muchas veces se ha utilizado a lo largo de los años y que actualmente sigue vigente. O sea, hay técnicas y hay empresas y hay personas que trabajan sobre estas modalidades. Es importante advertir que los organismos tienen, digamos, sistemas. Todos nosotros tenemos un conjunto de sistemas biológicos y fisiológicos que nos permiten prepararnos para adaptarnos, para tanto defendernos como atacar. Es decir, el síndrome general de adaptación es esto, ¿no? El SGA, es decir, es este sistema o mecanismo que todos tenemos que nos permite adaptarnos para defendernos, ¿no es cierto?, o repeler un ataque. Y vuelvo a repetir, ese ataque no tan solo es una cuestión física, es una cuestión intelectual, mental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros intimamos o cuando nosotros amenazamos o cuando hacemos abuso de esas técnicas respecto de los deudores o los clientes? Es probable que haya dos reacciones desde el punto de vista biológico-fisiológico. Una reacción es la resistencia y la otra es la adaptación. Es posible que ese deudor o ese cliente genere un estrés positivo, se llama eustrés. Es decir, es un conjunto de acciones que permiten una mejora. Es decir, el deudor, producto de ciertos argumentos y cierta situación que se le plantea, puede reaccionar favorablemente, se puede preparar fisiológica y biológicamente para aceptar un riesgo, siempre y cuando no lo ponga en peligro. Es decir, un deudor puede aceptar dentro de su contexto y de su problemática un acuerdo de pago, entendiendo que eso podría ser positivo para él. Generará, ¿no es cierto?, eustrés. Es decir, todas estas cuestiones biológicas y fisiológicas aparecen, ¿no es cierto?, cuando se están reclamando deudas y cuando uno tiene que poner la firma, ¿no es cierto?, para cumplir con los compromisos de pago. Pero posiblemente esa persona se adapte a la situación y lo tome de manera positiva. O podríamos nosotros generar resistencia y generar un estrés negativo en el cliente. Se llama distrés. ¿A qué me refiero con esto? Que los clientes, los deudores, a veces pasan situaciones económico-financieras complejas. Es decir, hay situaciones en la economía que hacen que estos deudores tengan problemas, que nuestros clientes tengan problemas, y nosotros podemos representar para esos deudores o para esos clientes un problema más. Es decir, cuando el gestor
en vez de entregar una solución, genera un problema a través de una intimación, lo que puede provocar en ese cliente es estrés del negativo, ¿no? Desequilibrios, agotamiento y mala predisposición incluso para atender a la persona y para ponerse a trabajar sobre las cuestiones de deudas. Entonces, es importante, vuelvo a recalcar, saber, conocer a los clientes para después optar por la estrategia adecuada, porque no todos los clientes son iguales y no todos tienen los mismos problemas y generan impagos, ¿no es cierto?, por las mismas circunstancias. Entonces, la pregunta acá es si realmente conocemos a los clientes. Les voy a dar 3 versiones diferentes de lo que es un cliente. Si yo voy por el aspecto de las finanzas o de las cobranzas, de seguro que voy a medir nivel de recursos y carácter, es decir, aptitud para pagar. Entonces, para mí, para los financieros, los cobradores, los clientes serán aquellos que quieren pagar y pueden, los que quieren pero no pueden, y aquellos que no quieren pagar, aunque puedan o no. Es decir, por supuesto que esta clasificación es financiera, es una clasificación respecto del cumplimiento del pago, ¿no es cierto? Estamos evaluando el carácter, es decir, la aptitud moral para honrar obligaciones. Ahora, hay una óptica comercial, es decir, los clientes también pueden ser apóstoles, terroristas, rehenes o mercenarios. Si yo analizo a los clientes desde el punto de vista de la fidelización y de la satisfacción, puedo encontrarme con un cliente apóstol, es decir, aquel que tiene una buena experiencia en la empresa, está satisfecho, es fiel y por lo tanto nos recomienda, o un terrorista, por ejemplo, que tiene un bajo nivel de satisfacción, un bajo nivel de fidelización y todas las experiencias malas las comenta, las publicita, las experiencias malas con la empresa, ¿no? Por ejemplo, o podríamos verlo desde la óptica económica y entonces observar la fidelidad y la rentabilidad, o sea, el valor agregado de ese cliente. ¿Sí? Si los clientes son fieles, es porque nos comprarán más, ¿no es cierto? Y además, si son rentables, bueno, esos son los clientes que la organización, las organizaciones buscarían, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 3 ópticas diferentes para ver un mismo cliente dentro de una organización. Entonces, ¿por qué es importante entender esto y la pregunta inicial? Porque ¿a quién estoy intimando o a quién estoy amenazando? ¿Es un cliente apóstol? ¿Es un terrorista? ¿Es un rehén? ¿Es un mercenario? ¿Quiere pagar pero no puede? ¿Es un cliente fiel y rentable o es no fiel y no rentable? Es importante, antes de aplicar una técnica y mucho más la amenaza y la intimación, entender con qué clientes estoy trabajando en la organización. Todas estas preguntas que generamos en esta ida y vuelta con usted tienen una respuesta. Es decir, las respuestas a las preguntas se pueden dar a través de otra pregunta, que es la que hago en el libro Las 10 llaves de la cobranza, herramientas para la gestión eficaz de deuda. ¿Qué quiere usted en definitiva? ¿Cobrar una deuda o recuperar un deudor? De esto se trata. La gestión hoy ha migrado hacia un camino diferente. Ya no se trata de intimar o apurar a un cliente para que nos pague. Se trata de entender que en una sociedad compleja, en una economía dinámica, donde hay mucha competencia, se trata de entender si nosotros queremos cobrar una deuda y hacer nuestro trabajo sin entender que somos parte de toda una organización, o vamos al objetivo de recuperar a un deudor, porque si recuperamos un deudor
lo probable, lo razonable es que recuperemos la deuda. Entonces, ¿cuál es el desafío para el gestor, para el cobrador? Si nosotros vemos esta placa, vemos el grado de conflictividad social y las regulaciones y controles. Fíjense que los signos están cambiados. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que el grado de conflictividad social puede ser, y de hecho, en los países, en todos los países, sobre todo en los latinoamericanos, pero en todos los países en general, el grado de conflictividad social puede ir incrementándose. Y las regulaciones y controles podrían ir reduciéndose. Si nosotros tenemos este escenario, regulaciones y controles pobres y un grado de conflictividad social elevado, no basta con la figura del recaudador, del gestor, que eran los que intimaban, ¿no? Es decir, tampoco basta con la figura del negociador, porque la negociación es una técnica. Es decir, el desafío del cobrador, del presente y del futuro es convertirse en un experto emocional, experto en conflictos. Debe llegar a ese nivel de desafío para poder entender cómo funcionan los cerebros, para entender cómo funcionan los clientes, para entender cómo funcionan las emociones, y en base a analizar y a entender quién es el cliente que tengo enfrente, aplicar la técnica más adecuada para la gestión. Que podrá ser, en algunos casos, y no lo niego, trabajar en un aspecto con cartas documento, cartas reclamo e intimar el pago para pasar, digamos, la situación a nivel formal, pero probablemente con esos clientes a los cuales yo le tenga que cobrar, pero después volverla a vender y después volverle a cobrar, con esos clientes es probable que tenga que pensar más en recuperarlo que tan solo en una gestión que quede exclusivamente como una gestión de cobranzas. En Dorvaires Capacitación nosotros tenemos en nuestra página www.dorvaires.com, en la parte de servicios profesionales capacitación dejamos el link. Tenemos programas in company, cursos in company. Estamos y hemos desarrollado y seguimos desarrollando a través de investigación y de mucho trabajo de campo diferentes tipos de capacitaciones que se adaptan a los requerimientos de las empresas. Tenemos un apartado, cursos del tipo premium, de elevada performance. Pueden visitarlos, pueden observar los temarios. Allí desarrollamos todas estas cuestiones vinculadas a las técnicas, al desarrollo de la neurociencia vinculada a la gestión de compras.